¿Estás lista?, le preguntó la voz de su cuñada, suave, pero cargada de una tristeza que no lograba disimular. Elena no respondió inmediatamente. Solo asintió, con la cabeza apenas movida, como si cualquier gesto más grande la rompiera. No creo que sea lo mejor, continuó la mujer, mirando hacia el pasillo, evitando su mirada. El pueblo es tan pequeño. Y tú, Elena, siempre has vivido en lugares con gente, con tiendas, con música. Ahora no necesito música, susurró Elena, por fin. Necesito silencio. La frase quedó flotando entre ellos, pesada como una piedra. La cuñada tragó saliva. Sabía que no era solo el silencio lo que buscaba. Era la ausencia de preguntas. La ausencia de miradas compasivas que decían, lo siento tanto, como si fuera una enfermedad contagiosa. La ausencia de esos días en que, al levantarse, alguien le decía, ¿qué vamos a hacer hoy? Y ella respondía, nada, nada más. El tren se detuvo en la estación. No había nadie esperando. Solo el viento, frío y húmedo, que entró por la puerta abierta como un suspiro olvidado. Elena bajó con lentitud, como si cada peldaño fuera un recuerdo que no quería dejar atrás. El equipaje era un solo maletín. No había nadie para despedirla. Nadie que la abrazara con fuerza. Solo el eco de su propia respiración, y el sonido de sus pasos sobre el andén de madera vieja, crujiente como huesos rotos. El autobús que la llevó al rancho tardó casi 2 horas. No había otros pasajeros. Solo ella, el conductor, y el bosque que se cerraba a ambos lados del camino como un muro verde y silencioso. ¿Seguro que es aquí?, preguntó el conductor, mirándola por el retrovisor. Ese lugar lleva años vacío. Nadie lo ha habitado desde que mi suegro murió, terminó ella, sin levantar la vista. Y desde que mi marido se fue. Él no respondió. Solo asintió, y apagó el motor con un suspiro. Cuando bajó, el aire la golpeó como un abrazo frío y antiguo. El rancho estaba allí, oculto entre los árboles, como un sueño que nadie quería recordar. La puerta de madera estaba medio desgajada. Las ventanas, cubiertas de telarañas que brillaban con la luz tenue del atardecer. El jardín, antes cuidado con amor, ahora era un mar de hierbas altas y raíces retorcidas que parecían agarrarse al suelo como manos desesperadas. Elena caminó hasta la entrada. No tenía llave. La puerta se abrió con un crujido que hizo temblar su pecho. Dentro, el polvo flotaba en el aire como si el tiempo hubiera dejado de moverse. El sofá, aún con las sábanas puestas, estaba cubierto de una capa gris. En la mesa, un vaso vacío. Una taza de café, fría. Como si él hubiera salido a comprar leche, y nunca hubiera regresado. Se acercó a la pared. Allí, colgada con un clavo torcido, estaba la foto de su boda. Él, con su traje de lino, ella, con el velo que su madre le cosió a mano. Ambos sonriendo, como si el mundo no pudiera tocarlos. ¿Dónde estás, amor mío?, susurró, con la voz rota por el silencio que la rodeaba. No hubo respuesta. Solo el viento, que entraba por una rendija en la ventana, haciendo balancear un pequeño campanario de cristal que él le había traído de un viaje. Cayó de rodillas. No lloró. No gritó. Solo se abrazó a sí misma, como si fuera la única persona en el mundo capaz de sostenerla. No puedo hacer esto sola, dijo, y por primera vez, las lágrimas llegaron. No grandes gotas, sino pequeñas, lentas, como si el dolor fuera demasiado profundo para derramarse. Se quedó así, horas. Hasta que la oscuridad cayó, y con ella, el canto de un búho. Entonces, algo en el jardín, se movió. No era el viento. No era un animal. Era una sombra. Pequeña. Tenue. Como una flor que intenta abrirse en medio de la tierra seca. Elena levantó la cabeza. Y por primera vez desde que él se fue, no sintió miedo. Fuera, el bosque respiraba. No con viento. No con hojas. Con algo más antiguo. Elena se levantó con lentitud, como si cada músculo hubiera olvidado cómo moverse.
Sus pies descalzos tocaron el piso de madera fría, y el crujido de cada paso sonaba como un eco de su propia soledad. Se acercó a la ventana, empujó la cortina desgarrada, y miró hacia el jardín. La sombra no estaba. Pero la planta que había visto de reojo al llegar, esa flor extraña, blanca como hueso, con pétalos que brillaban apenas bajo la luna, ahora estaba más cerca de la casa. Mucho más cerca. Y parecía haber crecido. Elena no podía creerlo. Había estado allí apenas unas horas antes, entre la maleza, y esa flor no existía. Al menos, no así. No con esa forma. No con ese brillo. ¿Qué eres?, preguntó en voz baja, como si temiera que contestar. Ningún viento respondió. Pero entonces, desde el fondo del jardín, entre los árboles, algo se movió. Un leve crujido. Como si alguien hubiera pisado una rama seca, pero no había nadie. Se quedó inmóvil. El aire se volvió denso. Y entonces, una voz. No en sus oídos. En su pecho. Como si el recuerdo de él hablara. Elena, no lo toques. Su corazón se detuvo. No era su imaginación. No era el viento. Era su voz. La voz de su marido. La misma voz que le decía, te amo, antes de dormir. La misma que le susurraba, vamos a construir un hogar en la playa, cuando aún creían que el tiempo era infinito. ¿Carlos?, susurró, con la garganta apretada, las manos temblando. ¿Eres tú? Silencio. Luego, un susurro más débil, como si viniera de muy lejos, de detrás de una puerta cerrada hace mucho tiempo. No es un jardín, es una tumba. Y tú no debes estar aquí. Elena dio un paso atrás, chocando contra la pared. Las lágrimas volvieron, calientes, repentinas. ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué ahora? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Ninguna respuesta. Solo el brillo de la flor, más intenso ahora, como si hubiera escuchado su pregunta. Se acercó de nuevo a la ventana, sin apartar la mirada. La planta se inclinó ligeramente, como si la estuviera mirando. Y entonces, una hoja se desprendió. Cayó lentamente. No al suelo, sino hacia la ventana. Como si alguien la lanzara. Elena la vio caer. La recogió con dedos temblorosos. Era fría. Y en su interior, como si estuviera grabada en la fibra misma de la hoja, había una palabra. No escrita. Impresa. Como si la propia planta la hubiera nacido. Perdón. Elena cayó de nuevo de rodillas, esta vez con la hoja en la palma, apretándola como si fuera el último aliento de su esposo. No, no necesitas perdón, lloró, con la voz rota. Yo necesito perdón. Por no haberlo visto. Por no haberlo abrazado más. Por no haber dicho, te amo una última vez. El viento se detuvo. La luna se ocultó tras una nube. Y en ese silencio absoluto, algo se movió dentro de la casa. Un paso. Lento. Cuidadoso. Como si alguien estuviera caminando por el pasillo. Elena se volvió lentamente, con el corazón en la garganta. La puerta del cuarto de ellos estaba entreabierta. Y dentro, en la oscuridad, algo brillaba. No era la luna. No era una vela. Era una cruz. Pequeña. De madera vieja. Y estaba sangrando. No sangre roja. No sangre real. Pero una luz tenue, dorada, que caía en gotas lentas, como lágrimas de cristal, y se desvanecía al tocar el suelo. Elena no gritó. No huyó. Solo se levantó. Y caminó hacia la puerta. Cada paso era un sacrificio. Cada respiración, un acto de fe. La luz se intensificaba a medida que se acercaba. Y cuando estuvo frente a la puerta, con la mano ya sobre el marco, escuchó, no abras, aún no es tiempo. Era su voz. Pero esta vez, no era la de Carlos. Era la de su suegro.
El hombre que nunca la miró a los ojos. El hombre que nunca la abrazó. El hombre que había enterrado algo en ese jardín. Y ahora, algo en la oscuridad, estaba despertando. Elena cerró los ojos. Y susurró, entonces, dime qué debo hacer. Elena se quedó inmóvil frente a la puerta cerrada, la mano aún suspendida en el aire, como si hubiera tocado una llama y temiera quemarse. La luz había desaparecido. La cruz, también. Pero el eco de aquella voz, no abras, aún no es tiempo. No se iba. Se había clavado dentro de ella. Como un clavo de cristal. Se dio la vuelta. El jardín ya no era solo un jardín. Era un testigo. La flor blanca, ahora más alta, más densa, con pétalos que parecían respirar, se inclinaba hacia ella, como si la llamara. Y en su centro, donde antes solo había un botón, ahora había una pequeña cavidad. Como una boca. Como una herida. Elena dio un paso hacia adelante. Luego otro. Y otro. Cada paso era un acto de renuncia. Renunciar a la seguridad. Renunciar a la razón. Renunciar a la esperanza de que todo fuera un sueño. Alcanzó la puerta del jardín. La madera estaba fría. Y húmeda. Como si sudara. Apoyó la palma de la mano sobre ella. Y entonces, ¿por qué me llamas? Preguntó, sin aliento, como si hablara con Dios o con un fantasma. La flor se iluminó. No con luz. Con memoria. Y de pronto, Elena lo vio. No con los ojos. Con el alma. Vio a su suegro. Joven. Con las manos llenas de tierra. Con los ojos llenos de lágrimas. Lo vio cavar, bajo la luna llena, con una pala que chirriaba como un grito ahogado. Vio cómo enterraba algo envuelto en un paño de lino. Vio cómo rompía la cruz que llevaba colgada al cuello, la misma que ahora brillaba en la pared de su casa, y la clavaba en la tierra, como si estuviera sellando un juramento. Y luego, lo vio besar la tierra. Y susurrar, perdóname, Señor. No soy digno de tu gracia. Pero si ella llega, si ella viene, que no sepa. Que no sepa lo que hice. Que no sepa que lo enterré, con mi propia culpa. Elena retrocedió, tambaleándose. No era un recuerdo. Era una visión. Y era real. ¿Qué enterraste? Gimió, con la voz rota por el horror y la compasión. ¿Qué hiciste, papá? La flor se inclinó aún más. Y entonces, una voz más débil, más antigua, más cansada, le respondió. No con palabras. Con una imagen. Una imagen que se clavó en su mente como un puñal de hielo, un libro. Pequeño. De cuero desgastado. Con una cruz dorada en la portada. Y dentro, una oración. Una oración que él había robado. No de una iglesia. De un altar. De un sacerdote que lo perdonó, y luego murió en un accidente, apenas días después. El libro había sido bendecido. Y él lo había escondido. No por codicia. No por deseo. Sino por vergüenza. Porque había roto la promesa de su matrimonio. Porque había mentido. Porque había dejado que su esposa muriera sin saber que él la había traicionado. Y cuando su hijo, el padre de Elena, murió también, demasiado pronto, demasiado triste. Él creyó que Dios lo había abandonado. Y entonces, en su desesperación, enterró la cruz, y el libro, y su propia alma. La flor no era una planta. Era la herida. La herida de un hombre que no se perdonó. Y ahora, estaba creciendo. Porque ella había llegado. Y el jardín, había esperado. Elena cayó de rodillas en la hierba húmeda. El viento se detuvo. Las hojas dejaron de moverse. El bosque entero parecía contener la respiración. Y entonces, desde dentro de la casa, otra voz. No la de su suegro. No la de su marido. Una voz nueva. Suave. Familiar.
como un susurro de infancia. «Mamá». Elena se volvió de golpe. No había nadie. Pero en la ventana de la cocina, una sombra se movió. Una sombra pequeña. De una niña. Con un vestido blanco. Con los ojos oscuros. Y en la mano, una flor. La misma flor. Blanca. Brillante. Y en su rostro, una sonrisa. No de alegría. De paz. Elena se puso de pie, lentamente, como si el mundo entero pesara sobre sus hombros. ¿Eres tú?, susurró. La sombra asintió. Y luego, con una voz que no venía del exterior, sino del centro mismo de su pecho, yo era la que él no quiso salvar. Yo era la que él enterró antes que el libro. Yo soy el secreto, y tú eres la que lo va a sanar. Elena no lloró. No gritó. Solo cerró los ojos. Y por primera vez desde que él se fue, no sintió miedo. Sintió un llamado. Un llamado que no venía del pasado. Venía del corazón de Dios. Y le decía, asterisco, no estás sola. Y este jardín, no es un lugar de muerte. Es un lugar de resurrección, asterisco, la flor se iluminó de nuevo. Y esta vez, no brilló con miedo. Brilló con esperanza. Elena abrió los ojos. Y caminó hacia la casa. Hacia la puerta. Hacia la cruz. Hacia el libro. Hacia el pasado. No para huir. Para enfrentar. Porque ya no era solo una viuda. Era la guardiana. Y el jardín, ya no escondía un secreto. Lo estaba entregando. La luz de la luna entraba por la ventana rota, dibujando líneas plateadas sobre el piso de madera, como si el cielo estuviera escribiendo una oración sobre el suelo. En la mesa, aún estaba el vaso vacío. Y al lado, un pañuelo. No era el suyo. Era de encaje blanco, con una pequeña cruz bordada en una esquina. La misma cruz que llevaba su suegro en el cuello, en la visión. Elena la tocó con la punta de los dedos. Fría. Como si alguien la hubiera dejado allí hace apenas un instante. ¿Estás aquí?, preguntó, sin levantar la voz, como si temiera que el eco la ahogara. Nadie respondió. Pero el pañuelo se movió. Sutilmente. Como si alguien lo hubiera dejado allí, y ahora lo estuviera arrastrando lentamente hacia el suelo. Elena lo siguió. Con los ojos. Con el corazón. El pañuelo descendió hasta el suelo, y allí, bajo la mesa, donde la sombra era más densa, algo brilló. No era metal. No era cristal. Era un libro. Pequeño. De cuero oscuro, desgastado por el tiempo y el llanto. La cruz dorada en la portada aún conservaba su brillo, como si hubiera sido bendecida hace minutos, no hace 50 años. Elena se arrodilló. Sus dedos temblaban. No por miedo. Por reverencia. Tocó la cubierta. Y de inmediato, una voz, suave, antigua, llena de arrepentimiento, susurró dentro de su mente: no lo abras, no estás preparada. Era la voz de su suegro. Pero esta vez, no era un fantasma. Era un alma. Una alma que había estado esperando. ¿Preparada para qué?, susurró ella, con la garganta seca, los ojos llenos de lágrimas que no caían. ¿Para saber que mi esposo murió porque tú no lo perdonaste? ¿Para saber que mi hijo, mi niña, fue enterrada con tu culpa? Silencio. Luego, una respiración. No de ella. De la casa. De las paredes. Del libro. Y entonces, como si el viento hubiera decidido hablar por primera vez en décadas: no fue culpa mía, susurró la voz, más débil ahora, como un suspiro entre lágrimas, fue miedo. Miedo a que Dios me juzgara. Miedo a que ella, a tu cuñada, supiera que yo no era el hombre que fingía ser. Que no era un buen padre. Que no era un buen esposo. Que no era un buen hombre. Elena apretó el libro con ambas manos. Entonces, ¿por qué lo enterraste? Porque creí que si lo ocultaba,
también ocultaría mi pecado. ¿Qué si lo enterraba bajo tierra? Dios no lo vería. Una pausa. Larga. Dolorosa. Pero la tierra no guarda secretos, Elena. Solo los transforma. Y cuando tú llegaste, cuando tú entraste en este lugar, el secreto despertó. Porque no era mío. Nunca lo fue. Era de ella. ¿De quién? La voz cayó. Y el libro se abrió solo. Sin manos. Sin viento. Simplemente se abrió. Las páginas se deslizaron lentamente, como hojas de un río antiguo. Y allí, en la primera página, escritas con tinta descolorida pero aún legible, estaban las palabras: oración de la madre que perdió a su hija, y que nunca dejó de amarla. Elena leyó. Y al leer, sintió algo que no había sentido desde que Carlos se fue. Un calor. No físico. Espiritual. Como si una mano, pequeña y tierna, se posara sobre su hombro. Y entonces, una voz, suave, infantil, llena de paz, resonó en su interior, clara como una campana de cristal: mamá, no estés triste. Elena gritó. No de miedo. De reconocimiento. Porque esa voz era la de su hija. La niña que murió antes de cumplir 3 años. La niña que su suegro creyó que era una maldición. La niña que él enterró en silencio, sin decirle a nadie que la había amado. Mamá. Lloró Elena, sin poder contenerse: te extrañé. Te extrañé cada día. La niña no respondió con palabras. Respondió con una imagen. Una imagen que se desplegó en su mente como un cuadro vivo: una pequeña mano, con un vestido blanco, sosteniendo una flor blanca. Y detrás, una mujer, su suegra, de pie junto a una tumba sin nombre, llorando en silencio. Y luego, una voz que no era de ninguna de las dos. Una voz que venía del cielo. Yo no te juzgo, hombre. Ni a ti. Ni a ella. Ni a ella. La voz de Dios. Clara. Suave. Inquebrantable. Solo te pido que dejes de enterrar lo que yo resucité. Elena cayó hacia atrás, sobre los pies, con el libro aún en las manos. Las lágrimas fluían ahora sin control. No por el dolor. Por la liberación. Porque entendía. El jardín no era un lugar de muerte. Era un altar. Una tumba, que se había convertido en un nacimiento. La flor blanca no era un monstruo. Era la oración de una madre que nunca dejó de amar. La cruz no era un símbolo de culpa. Era un recordatorio de que el amor de Dios no se entierra. Se espera. Se guarda. Y cuando el corazón está listo, resurge. Elena se levantó. Con el libro en las manos. Con el pañuelo en el bolsillo. Y con la certeza de que algo en ella había dejado de morir. Caminó hacia la puerta de atrás. Hacia el jardín. Hacia la flor. Y cuando estuvo frente a ella, sin miedo, sin dudas, sin vergüenza: gracias, susurró. Por no dejarme sola. La flor se inclinó. Y entonces, una pétalo se desprendió. No cayó. Voló. Como una paloma. Como una oración. Como un alma que finalmente había sido escuchada. Y cuando el pétalo tocó la tierra, una nueva flor brotó. No blanca. No oscura. Roja. Como el corazón de una madre que nunca dejó de amar. Elena no se atrevía a tocarla. No por miedo. Por respeto. Porque ahora entendía. No era un milagro lo que había brotado. Era una promesa. Una promesa que Dios había susurrado en el silencio de una madre que lloró en la oscuridad, sin que nadie la oyera. Una promesa que el tiempo había enterrado, pero no apagado. ¿Eres ella?, preguntó Elena, con la voz tan suave que apenas se oía el eco de sus propias palabras. La flor no respondió. Pero el viento, que hasta entonces había sido un susurro lejano, ahora se detuvo. Y en su lugar, una risa.
pequeña, inocente, como la de una niña que acaba de descubrir que el sol brilla tras la lluvia. Elena cerró los ojos. Y allí, en la quietud, la escuchó. Mamá, tú me cantabas una canción antes de dormir. Elena abrió los ojos de golpe. ¿Cómo? ¿Cómo sabes eso? Era la canción que tú cantabas cuando papá estaba lejos, la que tú cantabas cuando no podías dormir, la que tú cantabas cuando te dolía tanto que no podías hablar. La voz era clara. No como un recuerdo. Como una presencia. Elena se llevó las manos a la boca. ¿Te acuerdas de mí? Siempre. Un silencio. Largo. Doloroso. Y entonces, la voz continuó, más débil, como si la niña estuviera alejándose, pero tú no te acordabas de ti. Elena se derrumbó. No de rodillas. De todo su cuerpo. Sobre la hierba, entre las raíces que habían guardado tanto dolor. Lloró sin contenerse. No por la muerte. No por la culpa. Porque, por primera vez desde que su marido se fue, por primera vez desde que su hija se fue, se recordó. Se recordó como mujer. Como madre. Como alguien que aún podía amar. No sabía, gimió, entre sollozos. No sabía que seguía siendo yo. La flor brilló más fuerte. Y entonces, una nueva voz se unió. No infantil. No anciana. Familiar. Cálida. Eres tú, Elena. Era la voz de su marido. No la del sueño. No la del eco. La verdadera. La que le decía, buenas noches, cuando volvía del trabajo. La que le besaba la frente cuando lloraba por la soledad. La que, en sus últimos días, le susurró, no temas, yo estaré contigo, aunque no pueda abrazarte. Carlos, susurró ella, sin moverse, sin levantar la cabeza. ¿Estás aquí? Sí. ¿Por qué no viniste antes? No podía. ¿Por qué? Un silencio. Y luego, una respuesta que la desgarró por dentro, porque tú no me permitías verlo. No me permitías ver que tú también estabas moribunda. Elena levantó la vista. Las lágrimas cegaban su mirada. ¿Qué dices? Cuando yo me fui, tú te fuiste conmigo. No viviste. No lloraste. No reíste. Solo, esperaste. Como si tu alma fuera una sombra que seguía caminando, pero ya no tenía pies. Elena se quedó sin aliento. Era cierto. Lo había sentido. Pero nunca lo había nombrado. Entonces, esto. Señaló la flor, ¿esto es mi sanación? No es tu sanación. La voz de Carlos se suavizó, como si estuviera acariciando su alma con palabras, es tu regreso. La flor se iluminó de nuevo. Y esta vez, no solo brilló. Se abrió. No como una flor que florece. Como una puerta. Una puerta que se abría hacia un jardín que no estaba en la tierra. Elena lo vio. No con los ojos. Con el alma. Vio a su hija, vestida de blanco, corriendo entre flores que brillaban como estrellas. Vio a su suegra, sentada en un banco de piedra, sonriendo, con las manos en las rodillas, como si por fin hubiera encontrado paz. Vio a su suegro, de pie al fondo, con la cabeza baja, las manos temblorosas, y luego, lentamente, se arrodilló. Y besó la tierra. No con culpa. Con agradecimiento. Y en ese momento, una luz dorada lo envolvió. No lo consumió. Lo abrazó. Él también fue perdonado, susurró la voz de su hija, ahora clara como el agua de un manantial, porque tú lo perdonaste. Elena se levantó. No con fuerza. Con ternura. Camino hacia la flor. Y esta vez, sin temor, sin duda, la tocó. Sus dedos rozaron el pétalo rojo. Y en ese instante, una calidez profunda, como la de un abrazo que llevaba años esperando, la envolvió. No era el calor del sol. Era el calor de Dios. Y en su interior, algo se soltó. Algo que había estado encadenado.
Algo que había sido enterrado con el libro. Con la cruz. Con el silencio. Con el miedo. Se deshizo. Como nieve bajo la primavera. Elena cayó de rodillas otra vez. Pero esta vez, no por dolor. Por gratitud. Y entonces, sin saber si hablaba con Dios, con su hija, con su marido, habló. Gracias, por no dejarme ir sola. La flor se desvaneció. No como si muriera. Como si volviera. Como si se convirtiera en algo más. Y cuando la luz se apagó, en su lugar, sobre la tierra, crecía una nueva planta. No era una flor. Era una vid delgada. Frágil. Pero viva. Y en sus hojas, como si fueran escritas por la luz misma, aparecían palabras. No en letras. En sentimientos. Elena las leyó sin palabras. Solo con el corazón. No estás sola. Tu amor no murió. Tu historia no terminó. Yo estoy contigo. Elena extendió la mano. Y esta vez, no para tocar. Para abrazar. Como si pudiera abrazar el pasado. Como si pudiera abrazar el futuro. Como si pudiera abrazar a todos los que se fueron, y a sí misma. El viento volvió. Suave. Cálido. Como una canción que por fin recordaba. Y en el silencio del bosque, donde antes solo había miedo, ahora, había paz. Y en el corazón de Elena, había esperanza. No como un deseo. Como una certeza. Porque el jardín no había escondido un secreto aterrador. Lo había guardado, para devolvérselo. Como un regalo. De Dios. Para ella. Para todos los que creen que el amor se muere. Rado, cada tallo se extendía como un brazo que finalmente aprendía a abrazar. Elena la miraba desde la puerta de la cocina, con las manos aún temblando, pero ya no por el miedo. Por la reverencia. ¿Qué eres? Preguntó en voz baja, como si temiera que el mundo entero la oyera. La vid no respondió. Pero la casa sí. Un clic suave. Como el de una llave girando en una cerradura olvidada. Elena se volvió. La puerta del cuarto de su suegro, la que nunca había abierto, la que él había sellado con cadenas de madera y clavos, la que nadie había tocado en 30 años, estaba entreabierta. No por el viento. No por el tiempo. Por algo, que la había llamado. Camino hacia ella. Cada paso era un acto de fe. Cada respiración, una promesa. Cuando estuvo frente a la puerta, no la empujó. Solo la tocó. Con la punta de los dedos. Y entonces, no temas entrar. Era la voz de su suegro. Pero no la de antes. No la de culpa. No la de arrepentimiento. Era la voz de un hombre que había encontrado la paz. Elena inspiró. Y entró. El aire dentro era frío, pero no húmedo. No olía a moho. Olía a incienso. A oraciones antiguas. A lágrimas que no habían caído, hasta ahora. La habitación estaba intacta. La cama, con las sábanas dobladas como si alguien las hubiera dejado hace minutos. La mesita de noche, con un vaso de agua, una Biblia abierta, y una foto. No de su esposa. No de su hijo. De una niña. De 3 años. Con una trenza deshecha, y una sonrisa que iluminaba hasta las sombras. Elena se acercó lentamente. La imagen estaba descolorida. Pero los ojos, eran los mismos. Los mismos ojos que había visto en el jardín. Los mismos ojos que la llamaban en sus sueños. Marta, susurró, con la voz rota por el nombre que no decía en voz alta desde que la enterró. ¿Eres tú? No hubo respuesta. Pero la Biblia, se volvió sola. Las páginas se deslizaron, como si una mano invisible las pasara. Y se detuvieron. En el Salmo 34. Acercaos a él, y quedad tranquilos, y él os librará de todas vuestras angustias. Elena leyó.
Y entonces, en la página siguiente, una nota. Escrita con lápiz. Con letra temblorosa, pero clara. Elena, si estás leyendo esto, significa que ella te llamó. No fui un buen padre. No fui un buen cristiano. Pero hoy, por primera vez en 30 años, sé que Él me perdonó. No por lo que hice, sino por lo que tú hiciste. Porque tú no te rindiste. Y por eso, mi hija está viva. Y yo, también. Elena cayó de rodillas. No por el peso de la culpa. Por el peso del perdón. Lloró sin sonido. Sin sollozos. Solo lágrimas silenciosas, como gotas de lluvia que caen sobre tierra seca. Y entonces, desde el fondo de la habitación, detrás del armario, algo se movió. Una sombra. Pequeña. Transparente. Una niña con trenzas. Con los ojos brillantes. Con una flor roja en la mano. Mamá, dijo la niña, por primera vez en voz alta. ¿Te acuerdas de lo que me decías cuando tenía miedo de la oscuridad? Elena levantó la cabeza. Sí, susurró. Te decía, no hay oscuridad donde hay amor. La niña sonrió. Y entonces, con una voz que no venía del pasado, sino del futuro, pues ahora, tú eres la luz. La sombra se acercó. No para tocar. Para abrazar. Y cuando su pequeña mano invisible se posó sobre el hombro de Elena, una calidez profunda, como la de un sol que nunca se apaga, la envolvió. No era una ilusión. No era un sueño. Era una presencia. Real. Eterna. Elena extendió los brazos. Y abrazó el vacío. Y en ese abrazo, sintió el calor de su hija. Sintió el aliento de su marido. Sintió la mano de su suegro, sobre su cabeza, como una bendición que llevaba décadas esperando. Y entonces, la voz de Dios, suave, firme, como un río que nunca se seca, habló dentro de su alma: no te perdí. No te olvidé. Nunca te dejé sola. Solo esperé a que tú te encontraras. Elena se levantó. No con fuerza. Con gracia. Caminó hacia la ventana. Y miró hacia el jardín. La vid ya no era una planta. Era un arco. Un puente. Entre la tierra y el cielo. Entre el pasado y el presente. Entre la muerte y la vida. Y en su centro, entre las hojas, brillaban pequeñas flores. No rojas. No blancas. Azules. Como el cielo al amanecer. Como las lágrimas que se convierten en esperanza. Elena salió. Sin miedo. Sin prisa. Con el libro en una mano. Con el pañuelo en la otra. Y con el corazón, por primera vez en años, lleno. Se sentó bajo la vid. Y empezó a cantar. La canción que le cantaba a Marta. La que cantaba cuando no podía dormir. La que cantaba cuando el mundo se había ido. Y mientras cantaba, las flores azules se abrían una a una. Y cada una llevaba un nombre. No escrito. Impreso en la luz. Marta. Carlos. Elena. Y papá. La última flor, la más grande, se abrió justo sobre su cabeza. Y entonces, desde el cielo, como si el viento hubiera decidido ser un coro, una voz cantó con ella. No en palabras. En silencio. En paz. En amor. Elena cerró los ojos. Y por primera vez desde que todo se rompió, sintió que todo estaba bien. No porque el dolor había desaparecido, sino porque ya no lo llevaba sola. La vid se extendió aún más, cubriendo la pared del rancho, como si el jardín, por fin, hubiera encontrado su hogar. Y cuando la luna se alzó, alta y clara, el bosque entero pareció respirar. Como si el mundo, por fin, hubiera recordado que el amor no se entierra. Solo espera. A que alguien lo recuerde. A que alguien lo cante. A que alguien lo perdone. Y así, bajo la luz de la luna,
entre las hojas que cantaban, Elena se quedó dormida. No por cansancio. Por paz. Ella dormía bajo la vid, la cabeza apoyada en el tronco suave, las manos aún sujetando el pañuelo y el libro, como si temiera que, al soltarlos, todo se desvaneciera. Pero no se desvaneció. Se transformó. A medianoche, cuando el bosque estaba más callado que el interior de una iglesia vacía, una sombra se acercó a la puerta. No era una sombra de miedo. Era una sombra de presencia. Elena no despertó. Pero su corazón sintió. La puerta se abrió. Sin chirrido. Sin empuje. Como si alguien la hubiera abierto con un pensamiento. Y allí, en el umbral, estaba él. Su suegro. No como lo recordaba, encorvado, severo, con los ojos llenos de culpa. Sino como era antes. Con los hombros derechos. Con la mirada clara. Con una sonrisa tan suave que parecía hecha de luz. Llevaba un pequeño cesto de mimbre en las manos. Dentro, flores. Azules. Iguales a las que habían brotado en la vid. Y en el centro, una vela encendida. No de cera. De luz pura. ¿Eres tú?, preguntó Elena, sin abrir los ojos, como si ya supiera que no era un sueño. Sí, respondió él, con una voz que no venía de la garganta, sino del alma. No vine como el hombre que te lastimó. Elena abrió los ojos lentamente. Lo miró. Y por primera vez, no vio un pecador. Vio un padre. Entonces, ¿quién eres? Soy el hombre que te amó en silencio. El que te vio llorar cada noche, y no supo cómo abrazarte. El que creyó que el perdón era algo que se daba, pero nunca se recibía. Hizo una pausa. Y entonces, con una ternura que deshizo cualquier barrera entre ellos, dijo, pero tú me enseñaste que el perdón no es un acto de justicia. Es un acto de amor. Y tú lo diste, sin que yo lo pidiera. Elena se sentó. Las lágrimas volvieron, pero ya no eran de dolor. Eran de reconocimiento. No te perdoné, susurró. No pude. No sabía cómo. Tú no me perdonaste a mí, dijo él, acercándose, sin tocarla, como si el espacio entre ellos fuera sagrado. Perdonaste a tu hija. Perdonaste a tu marido. Y al hacerlo, me perdonaste a mí. La vela en su cesto brilló más fuerte. Y de ella, una luz dorada se extendió por el suelo, como un río de estrellas, hasta llegar a los pies de Elena. ¿Qué es esto?, preguntó ella, mirando la luz que se deslizaba como un río de esperanza. Es el perdón que nunca se dijo. El amor que nunca se expresó. La oración que nunca se terminó. Él se arrodilló. No como un hombre humillado. Como un hombre que regresa a casa. Y colocó el cesto frente a ella. Toma. ¿Qué es? Flores. Para tu jardín. Para tu vida. Para cada día que aún te queda. Elena extendió la mano. Y cuando sus dedos tocaron una flor azul, una voz, tan suave como el viento que acariciaba la vid, resonó en la habitación. Mamá. No era su hija. No era su marido. Era su propia voz. La de cuando tenía 20 años. La de cuando soñaba con ser madre. La de cuando creía que el amor era suficiente. Tú no eres lo que perdiste. Tú eres lo que sigues siendo. Una mujer que ama. Una madre que nunca dejó de llamar. Una hija que nunca dejó de esperar. Elena se llevó la flor al pecho. Y entonces, desde el jardín, donde la vid se extendía como un manto de luz, algo se movió. Una sombra. Pequeña. Con una trenza. Con una sonrisa. Marta, susurró Elena, sin moverse. La niña asintió. Y luego, con una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna, dijo, papá. Y detrás de ella, apareció otra sombra. Alta. Delgado. Con los ojos llenos de paz. Carlos. No como cuando se fue.
sino como cuando la miraba por la mañana, antes de irse a trabajar. Sonriendo. Vivo. Hola, amor, dijo él, con esa voz que nunca había olvidado. Elena no gritó. No corrió. Solo se levantó. Y caminó hacia ellos. No hacia el pasado. Hacia el presente. Hacia la verdad. Cuando estuvo frente a ellos, no los abrazó. Solo los miró. Y entonces, con una voz que parecía haber nacido de la tierra misma, dijo, gracias, por no haberme dejado. Carlos sonrió. Y su rostro, tan real como el viento, respondió, nunca lo hicimos. Solo esperamos a que tú nos recordaras. La niña extendió la mano. Y en su palma, una flor azul, igual a las demás, brillaba con una luz que no se apagaba. Toma, mamá, dijo. Es para ti. Para que nunca olvides que el amor no se muere. Solo cambia de forma. Elena la tomó. Y en el instante en que la flor tocó su piel, el jardín entero se iluminó. No con fuego. No con milagros. Con una luz tan suave, tan profunda, tan viva, que el bosque pareció dejar de existir. Las hojas de los árboles se volvieron transparentes. Las estrellas bajaron hasta tocar el suelo. Y en el centro, entre la vid, la flor, la luz y las sombras, un altar se formó. No de piedra. No de madera. De memoria. De amor. De perdón. Y sobre él, una sola palabra, escrita en luz, flotaba como un suspiro eterno, estás en paz. Elena cayó de rodillas, no por debilidad, sino por entrega. Y entonces, por primera vez en años, habló con Dios. No en oración. No en súplica. En agradecimiento. Gracias, dijo, con la voz quebrada, pero firme. Gracias por no dejarme sola. Gracias por no permitir que el dolor fuera el final. Gracias por hacer que el jardín fuera el lugar donde el amor volvió a nacer. La luz se deslizó sobre su rostro. Como una bendición. Como un beso. Como un abrazo que no tenía fin. Y cuando se fue, no se apagó. Se quedó dentro de ella. Como una llama que nunca se consume. Elena se levantó. Con la flor en la mano. Con el libro en el pecho. Con el pañuelo en el bolsillo. Y con una certeza que no necesitaba palabras, no había llegado al rancho para escapar. Había llegado para volver. No al lugar. A sí misma. Y cuando dio la vuelta, hacia la casa, hacia la cocina, hacia la ventana donde la luna la miraba como una madre que finalmente ve a su hija, la vid cantó. No con hojas. Con voces. Con nombres. Con historias. Con amor. Y en el silencio que siguió, el bosque entero susurró, bienvenida, Elena. No como viuda. No como huérfana. No como mujer rota. Sino como hija. La casa respiraba. No con aire. Con memoria. Y entonces, algo se movió en el rincón más oscuro. No una sombra. No un fantasma. Una canción. Débil. Tímida. Como una niña que canta por primera vez, temiendo que la escuchen. Elena se volvió. No con miedo. Con el corazón en la garganta. Allí, junto al viejo piano de cola que nadie había tocado desde que su suegro lo cerró con llave, hace 30 años, justo después de que Marta se fue, algo brillaba. Un libro. Pequeño. De tapas de cuero azul. Con una flor bordada en la portada. Una flor azul. Igual a la que sostenía. Elena caminó hacia él. Cada paso era un suspiro. Cada respiración, una pregunta. Cuando lo tocó, el piano empezó a tocar. Sin manos. Sin teclas presionadas. Solo una nota. Una sola. Larga. Dulce. Como un llanto contenido durante décadas. Elena se quedó inmóvil. Y entonces,
desde dentro del libro, una voz cantó. No con palabras. Con una melodía. Una melodía que conocía. La misma que su hija tarareaba cuando jugaba con las cortinas, cuando se sentaba en el regazo de su padre, cuando creía que el mundo era un abrazo eterno. Marta, susurró Elena, sin aliento. La melodía se detuvo. Y luego, como si la niña hubiera decidido hablar, ¿te acuerdas, mamá? Elena cerró los ojos. Sí. Tú me enseñaste esta canción, cuando no quería dormir. Sí. Y tú decías. La voz se quebró. Como una hoja que se rompe al viento. No hay oscuridad donde hay amor. Elena abrió los ojos. Las lágrimas cayeron. No de tristeza. De reconocimiento. Porque esa no era una memoria. Era una presencia. La niña no estaba en el piano. Era el piano. La casa. La vid. La flor. Era todo lo que había sido guardado, y ahora, liberado. ¿Por qué ahora? Preguntó, con la voz rota por el peso de tantos años. ¿Por qué no antes? La melodía volvió. Más fuerte. Más clara. Y esta vez, no era solo una canción. Era una respuesta. Porque tú no estabas lista para oírme. Porque tu dolor era más fuerte que tu fe. Porque necesitabas perderlo todo, para recordar que yo nunca te abandoné. Elena se acercó al piano. Apoyó la frente sobre la tapa fría. Te extrañé todos los días. Te extrañé cuando me casé. Te extrañé cuando tu padre murió. Te extrañé cuando el mundo me dijo que debía olvidarte. Te extrañé, cuando yo misma intenté olvidarte. Silencio. Luego, un suspiro. Y entonces, una mano, pequeña, invisible, pero real, se posó sobre la suya. Yo no te dejé, mamá. Yo te esperé. Y ahora, tú me estás encontrando. Elena levantó la cabeza. Y allí, en el aire, entre las partículas de polvo que danzaban bajo la luna, una figura se formó. No sólida. No física. Pero tan real como el latido de su propio corazón. Marta. Con su vestido blanco. Con sus trenzas deshechas. Con los ojos que brillaban como dos estrellas recién nacidas. ¿Puedo abrazarte? Susurró Elena, con la voz apenas un hilo. La niña sonrió. Y extendió los brazos. Elena los abrió. Y entonces, sintió. No el calor de una piel. No el peso de un cuerpo. Sino, la certeza. La certeza de que el amor no necesita forma. Que el alma no se pierde. Que el vínculo más fuerte no es el de la carne, sino el del corazón que nunca dejó de amar. Lloró. No con gritos. Con silencios. Con respiraciones que se convirtieron en oraciones. Y cuando el abrazo terminó, porque no tenía fin, pero sí un momento, Marta se deslizó hacia el piano. Y con una mano invisible, tocó una nota. Luego otra. Y otra. Y pronto, la canción entera se llenó de la habitación. No como una melodía. Como un himno. Como una promesa. Y mientras tocaba, la voz de la niña se mezcló con la música, como si cantara con el alma, mamá, tú no estás sola. Yo estoy aquí. Papá está aquí. El abuelo está aquí. Y Dios, está aquí contigo. Elena se sentó frente al piano. No para tocar. Para escuchar. Para recordar. Para sanar. Y cuando la última nota se desvaneció en el aire, como una hoja que vuela hacia el cielo, el libro se abrió solo. En su interior, no había palabras escritas. Solo una imagen. Una imagen que no había visto en 30 años. Ella. Joven. Sonriendo. Con Marta en sus brazos. Y detrás, su marido. Y su suegro. Todos juntos. Bajo el mismo sol. En el jardín. Antes de que todo se rompiera.
Antes de que el dolor naciera. Antes de que el silencio se convirtiera en muro. Elena tocó la imagen con el dedo. Y en ese instante, una nueva voz se unió. No de la niña. No del marido. No del suegro. De ella misma. La de antes. La que creía que el amor era suficiente. La que creía que Dios la amaba, aunque no lo sintiera. Eres fuerte, Elena. No porque no lloraste. No porque no te rindiste. Sino porque seguiste amando, aunque nadie lo supiera. La habitación se iluminó con una luz dorada, suave como la primera mañana de primavera. Y entonces, desde el jardín, la vid cantó de nuevo. No con hojas. Con voces. Con nombres. Con historias. Y en el centro de la luz, una flor azul se abrió. Flotando en el aire. No caía. No se desvanecía. Se elevaba. Como un alma que vuelve a su hogar. Elena la miró. Y supo. Supo que no era un milagro. Era un regreso. No de los muertos. Sino de la esperanza. De la fe. De la verdad. La verdad que Dios había guardado en el silencio, en la tierra, en el jardín, para que ella, con su dolor, con su amor, con su coraje, la encontrara. Y cuando la flor tocó el techo, se disolvió en luz. Y en su lugar, una palabra apareció, escrita en el aire, como si el cielo hubiera escrito con su propia voz: tú eres el lugar donde el amor vuelve a nacer. Elena se levantó. No como viuda. No como herida. No como mujer que perdió. Sino como madre. Como hija. Como mujer que había sido sanada. Camino hacia la puerta. Y cuando la abrió, el jardín la esperaba. No con sombras. No con secretos. Con flores. Con luz. Con una vid que se extendía como un abrazo eterno. Y allí, bajo la luna, la canción volvió. No de la niña. No del piano. De ella. De su propia voz. Ella dio un paso. Luego otro. Y entonces, algo en la tierra se movió. No una raíz. No una piedra. Una mano. Pequeña. De tierra. De hojas secas. De flores marchitas que, al tocarla, se convirtieron en pétalos nuevos. Elena se detuvo. No retrocedió. No gritó. Solo se inclinó. Y allí, entre la hierba, bajo la luz de la luna, una figura se formaba. No era una sombra. No era un espíritu. Era una niña. Pero no la de antes. No la que tenía 3 años. Sino la que podría haber sido. La que habría crecido. La que habría aprendido a leer. La que habría enseñado a bailar a sus propios hijos. La que habría abrazado a su madre, ya vieja, y le habría dicho: gracias por no rendirte. Elena sintió el aliento de esa niña. No en su mejilla. En su corazón. ¿Eres yo?, susurró, con la voz rota por la belleza de lo que veía. La niña asintió. No con cabeza. Con los ojos. Y entonces, habló. No con palabras. Con imágenes. Elena las vio. Vio a esa niña, ya adolescente, sentada bajo la vid, leyendo el libro que ahora descansaba en su pecho. Vio cómo lloraba, no por la pérdida, sino por la comprensión. Vio cómo escribía en su diario: mi abuela creyó que el amor se muere. Pero yo sé que solo espera. Vio cómo, años después, esa niña, ahora mujer, volvía al rancho. No como turista. Como heredera. Como guardiana. Como madre. Y allí, bajo la misma vid, enseñaba a otras mujeres a cantar. A recordar. A perdonar. A sanar. ¿Eso será yo?, preguntó Elena, con las manos temblando. ¿Eso será lo que yo haga, cuando ya no esté? La niña sonrió. Y entonces, por primera vez,
dijo una palabra. No una palabra de consuelo. No una palabra de amor. Una palabra que dolía. Una palabra que sanaba. Sí. Elena se derrumbó. No de dolor. De reconocimiento. Porque entendió. No era solo su historia la que se sanaba. Era la historia de todas las madres que habían callado. Todas las mujeres que habían perdido y no se atrevieron a nombrar el nombre. Todas las almas que habían creído que el silencio era el único luto digno. ¿Y si no lo hago?, preguntó, con la voz rota. ¿Y si no soy capaz? La niña se acercó y puso una mano sobre su pecho. No para tocar su piel, para tocar su alma. No tienes que ser fuerte. Tienes que ser verdadera. Tienes que decir su nombre. Tienes que cantar su canción. Tienes que dejar que el jardín se convierta en un altar. La tierra a sus pies se abrió. No como una tumba, como una semilla. Y de ella brotaron flores. No azules, no rojas. De todos los colores. Cada una llevaba un nombre escrito en su pétalo. Marta. Carlos. Elena. Abuela. María. Isabel. Ana. Lucía. Nombres de mujeres que habían perdido. Nombres que nadie había dicho en voz alta. Nombres que el jardín había guardado. Y ahora, los devolvía. Elena se levantó. Con las manos vacías. Pero el corazón lleno. Camino hacia el centro del jardín. Donde la vid se entrelazaba con las raíces más antiguas. Allí, donde la flor blanca había nacido primero, ahora había un círculo. De flores. De luz. De memoria. Y en el centro, una pequeña piedra. Blanca. Limpia. Como un altar. Elena se arrodilló. Y tomó la piedra en sus manos. La levantó. Y entonces, con una voz que no era solo suya, fue la voz de todas las madres que habían callado, habló. Marta. El viento se detuvo. Las flores se inclinaron. El bosque entero respiró. Marta, repitió, más fuerte. Te amo. Una ráfaga de luz surgió de la piedra. No cegadora. No violenta. Suave. Como un beso. Y entonces, una voz, no de una sola mujer, sino de cientos, de miles, de almas que habían llorado en silencio, respondió. Gracias por recordarnos. Elena cayó hacia atrás, sobre la hierba, con la piedra aún en la mano. Las lágrimas no caían. Flotaban. Como pétalos. Y entonces, desde el cielo, como si Dios mismo hubiera inclinado su rostro hacia la tierra, una voz, antigua, tierna, infinita, susurró, no hay muerte donde hay memoria. No hay soledad donde hay amor. No hay olvido donde hay una madre que canta. Elena cerró los ojos. Y por primera vez en años, no sintió el vacío. Sintió el eco. Y el eco era hermoso. Era una canción. Era un nombre. Era una vida. Que nunca se había ido. Solo había esperado. A que alguien la recordara. Cuando abrió los ojos, la piedra ya no estaba en su mano. Estaba en el suelo. Y sobre ella, una flor nueva había nacido. No azul. No roja. No blanca. Transparente. Como el alma de una madre que ha perdonado. Como el corazón de una hija que ha sido amada. Como la fe que no se ve, pero que sientes. Elena se levantó. Y caminó hacia la casa. No para dormir. No para huir. Para escribir. Para cantar. Para recordar. Tomó el libro de su suegro. Lo abrió. Y en la primera página, donde antes solo había silencio, escribió con su propia mano, a Marta. Te esperé en el silencio. Pero tú me encontraste en el canto. Ahora, mi voz será tu voz.
Y este jardín será tu hogar. Cuando terminó, una brisa entró por la ventana. Y el libro se cerró solo. Como si alguien lo hubiera besado. Elena miró hacia el jardín. La vid brillaba. Las flores se mecían. Y en el centro, la flor transparente emitía una luz tan suave que parecía estar cantando. No con voz. Con presencia. Con amor. Con memoria. Y entonces, desde la oscuridad del bosque, una voz joven, suave, como la de una niña que acaba de aprender a caminar, susurró: «Mamá». Elena no se volvió. No necesitaba ver. Sabía. Sabía que no era una voz del pasado. Era una voz del futuro. Una niña que aún no había nacido. Una niña que algún día caminaría por este jardín. Y sentiría el viento. Y oiría la canción. Y sabría que su abuela nunca la dejó. Que su madre nunca la olvidó. Que el amor no se muere. Solo espera. A que alguien lo cante. A que alguien lo recuerde. A que alguien lo ame. Y entonces, Elena sonrió. Porque ya no era solo una viuda. No era solo una madre que perdió. Era el puente. Entre el dolor y la paz. Entre el silencio y el canto. Entre la tierra y el cielo. Como una raíz de plata que se deslizaba por el suelo, trepaba por las paredes de la casa, se enredaba en las vigas del techo, y se colaba por las grietas de la puerta como si el jardín entero estuviera respirando y cantando. Elena aún sostenía el libro en las manos, la última línea escrita como una promesa viva. No había terminado. Nunca terminaría. Porque ahora sabía, el dolor no se cura con el tiempo. Se cura con la memoria. Con el nombre dicho en voz alta. Con la canción cantada cuando nadie escucha. Y entonces, algo se movió en la pared. No una sombra. No una grieta. Una imagen. Como si la madera misma se hubiera vuelto cristal. Allí, en el panel de la pared junto a la ventana, apareció un rostro. No de una persona. De una niña. Con ojos grandes, cabello despeinado, una sonrisa tímida. Marta. Pero no como la recordaba. Sino como ella misma se veía en el último instante antes de irse. Con esa expresión, de no entender por qué la dejaban. Elena se quedó sin respiración. Marta, susurró, como si temiera que el nombre la hiciera desaparecer. ¿Estás aquí? La imagen no habló. No necesitaba hablar. Solo levantó la mano. Y señaló. No hacia la ventana. No hacia el jardín. Hacia el libro. Elena miró el libro. Y entonces, las páginas se volvieron solas. No como antes. No con suavidad. Con urgencia. Con dolor. Y se detuvieron. En una página que no había visto. No escrita con tinta. No con lápiz. Con lágrimas. Palabras secas, pero aún visibles. Escritas por alguien que lloró mientras escribía. No sé si ella me extraña. No sé si Dios me oye. No sé si ella sabe que la llevé en mis brazos hasta el último aliento. Que la besé en la frente y le canté la canción que ella me enseñó, aunque yo no sabía la letra. Solo la canté como la sentía. Como si el amor pudiera sostenerla, aunque el cuerpo ya no pudiera. Si algún día alguien encuentra esto, por favor, dile a mi hija. Que no fue culpa suya. Que no fue su culpa. Que yo la amé, más que mi propia vida. Elena cayó de rodillas. No por el suelo. Por el peso de esa palabra. Culpa. No era su culpa. No era la de su suegro. No era la de Dios. Era la culpa que ella misma se había impuesto. La culpa de no haber podido salvarla. La culpa de no haberla abrazado más. La culpa de no haber llorado lo suficiente. La culpa de seguir viviendo. ¿Eso, lo escribiste tú? Preguntó, con la voz rota, mirando la imagen de Marta, que aún la miraba,
con los ojos llenos de una paz que no tenía explicación. La imagen asintió. Y entonces, por primera vez, habló. No con palabras. Con una sola frase, que resonó en el silencio como una campana de cristal: mamá, tú no me dejaste ir. Tú me soltaste, con amor. Elena sintió que su pecho se desgarraba. No de dolor. De liberación. Porque era cierto. Cuando la niña se fue, no la había agarrado con fuerza. No la había retenido. No había gritado. No había pedido que se quedara. Porque, había entendido, en el último instante, que no era suya para retener. Era de Dios. Y ella, había sido solo su guardiana. No su dueña. Entonces, ¿por qué me sentí tan sola? Lloró, con las manos sobre el libro, como si pudiera abrazar a la niña a través del papel. ¿Por qué creí que el amor se acababa cuando tú te fuiste? La imagen de Marta sonrió. Y entonces, la pared se deshizo. No en polvo. En luz. Y de ella, surgió una mano. Pequeña. Transparente. Y tomó la de Elena. No para sostenerla. Para guiarla. Ven. Elena no dudó. Se levantó. Y siguió. La mano la llevó hacia la puerta trasera. Hacia el jardín. Hacia la vid. Hacia la flor transparente. Y allí, bajo la luz de la luna, donde antes había solo tierra, ahora había un pequeño círculo de flores. Cada una, diferente. Una roja. Una azul. Una dorada. Una violeta. Y en el centro, una flor de cristal. Igual a la que había nacido en la piedra. Elena se acercó. Y la tocó. Al instante, una imagen se desplegó en su mente. No de Marta. De ella. De sí misma, en el futuro. Vieja. Con el cabello blanco. Sentada en una silla de madera, bajo la vid. Con un libro en las manos. Y a su lado, una niña. Pequeña. Con trenzas. Con los ojos brillantes. Con una flor azul en la mano. ¿Quién es? Preguntó Elena, en la visión. La niña la miró, y sonrió. Tú me enseñaste esta canción, abuela. Elena se despertó de la visión. Lágrimas cayeron sobre la flor de cristal. Y entonces, una voz, suave como el viento que acariciaba la vid, susurró: no eres la última. Eres la primera. Elena se volvió. No había nadie. Pero en el aire, flotaban palabras. No escritas. Sentidas. Tu dolor no fue en vano. Tu silencio no fue olvido. Tu amor, es el que ahora nacerá en otras madres. Tu historia no termina aquí. Empieza en ellas. Elena se arrodilló de nuevo. No para llorar. Para jurar. Colocó la mano sobre la flor de cristal. Y dijo, con una voz que ya no temblaba: te prometo, Marta. No dejaré que tu nombre se pierda. No dejaré que ninguna madre crea que amar es una debilidad. No dejaré que nadie piense que el silencio es el único luto digno. Yo seré la voz. Yo seré el jardín. Yo seré el canto. Y cuando otra madre se siente sola, yo le diré: no estás sola. La flor de cristal brilló. Y entonces, se deshizo. No en polvo. En luz. Y esa luz se elevó. Como un pájaro. Como un suspiro. Como una oración. Y se extendió por el bosque. Por las ramas. Por las hojas. Por las raíces. Por los ríos lejanos. Por las ventanas de otras casas. Por los corazones de otras madres. Que aún no sabían que estaban solas. Que aún no sabían que su dolor tenía sentido. Que aún no sabían que alguien las había amado antes. Y que, por eso, ellas también podrían amar. Elena se levantó. Con el libro en las manos. Con la flor azul en el bolsillo.
con la piedra en el corazón. Y caminó hacia la casa. No para dormir. Para escribir. Para cantar. Para esperar. Porque ya no era solo una viuda. No era solo una madre que perdió. Era un faro. Un altar. Una puerta. Y cuando entró a la cocina, encendió una vela. No de cera. De memoria. Y sobre la mesa, abrió el libro. Y escribió, con su propia mano, la primera línea de una nueva historia, a todas las madres que lloran en silencio. Este jardín les pertenece. Este canto es suyo. Y el amor, nunca se fue. Solo esperó, a que alguien lo recordara. Cuando terminó, la vela se encendió sola. No por el viento. No por el fuego. Por una presencia. Una presencia que no tenía forma. Pero que tenía nombre. Y ese nombre, era Marta. Y en el jardín, bajo la luna, la vid cantó. No con hojas. Con voces. Con recuerdos. Con promesas. Y en cada hoja, una palabra. Recuerda. Canta. No estás sola. Elena se sentó. Y cerró los ojos. Y por primera vez en años, no sintió la ausencia. Sintió la presencia. Y en esa presencia, había paz. No como un final. Como un comienzo. Porque el jardín no había escondido un secreto aterrador. Lo había guardado, para que lo devolviera. Como un regalo. Para todas las madres. Suave como el aliento de una madre que canta a su hijo dormido. Elena la miró. No como quien observa una llama. Como quien mira a alguien que ha vuelto. Y entonces, la puerta del jardín se abrió. Sin viento. Sin ruido. Sin empuje. Solo, como si alguien la hubiera llamado. Elena no se movió. No necesitaba moverse. Sabía. Sabía que no era una visita. Era una respuesta. Y allí, en el umbral, estaba ella. No una mujer. No una sombra. Una presencia. Con un vestido de algodón blanco, desgastado por el tiempo, pero limpio como la primera nieve. Con el cabello recogido en una trenza, como si hubiera salido de la cocina de su casa, con las manos aún llenas de harina. Con los ojos, iguales a los de Marta. Elena se levantó lentamente. No por miedo. Por reverencia. Eres. Susurró, con la voz tan débil que apenas se oyó el eco de su propia respiración. La mujer asintió. Y entonces, con una voz que no era joven, pero que no era vieja, una voz que había sido moldeada por años de silencio, lágrimas y oraciones, dijo, «Soy tu suegra». Elena no respiró. No por sorpresa. Por reconocimiento. Porque la había visto en fotos. Pero nunca así. Nunca con esa paz. Nunca con esos ojos, que no tenían culpa. Solo amor. ¿Cómo? ¿Cómo estás aquí? La mujer dio un paso dentro. Y el suelo, donde sus pies tocaron, se iluminó con pequeñas flores azules que brotaron como si el tiempo se hubiera detenido para darles espacio. No estoy aquí porque morí. Estoy aquí porque nunca me fui. Elena tragó saliva. ¿Qué quieres? La mujer se acercó. No para abrazarla. Para sentarse. Junto a la mesa. Donde Elena había escrito su promesa. Tomó el libro. Lo abrió. Y leyó en voz baja, como si fuera una oración que había guardado en su corazón durante 30 años, «No dejaré que tu nombre se pierda». Luego levantó la vista. Y sus ojos, llenos de una ternura que no tenía edad, se clavaron en los de Elena. «Tú lo escribiste. Pero yo lo viví». Elena sintió que el aire se volvía denso. Como si el pasado se hubiera desplazado hacia el presente. «¿Qué quieres que haga?» La mujer tomó la mano de Elena. No con fuerza. Con cuidado. Como si temiera que se rompiera. «Quiero que me perdones». Elena parpadeó.
No por sorpresa. Por el peso de esas palabras. ¿Perdonarte? Susurró. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? La mujer bajó la cabeza. Y entonces, una lágrima cayó. No sobre la mesa. Sobre el libro. Y donde cayó, la tinta se iluminó. Y aparecieron palabras. No escritas por ella. Escritas por su alma. Cuando Marta se fue, yo no lloré. No porque no la amara. Sino porque tenía miedo. Miedo de que si lloraba, mi hijo me odiaría. Miedo de que si hablaba, mi yerno me culparía. Miedo de que si decía su nombre, el silencio se rompería. Y yo, no sabía cómo vivir con el ruido. Así que, callé. Y en ese silencio, no solo perdí a mi niña, sino que también perdí a ti. Porque te vi llorar cada noche, y no supe cómo abrazarte. Porque creí que el dolor era tuyo, y no nuestro. Elena sintió que el suelo se abría.